vamos a hablar de festivales de literatura, qué son y para qué sirven. A pesar de las oportunidades que las nuevas tecnologías abren para los lectores, editores y autores que entren en contacto, algo de lo que ya se habló el año pasado con certámenes online, vía Twitter, etcétera, los puntos de encuentro físicos, como los festivales literarios, reivindican su utilidad como foco cultural e industrial. Por eso, a partir de ahora, como decía, abrimos una mesa redonda a partir de esa pregunta: festivales de literatura, ¿qué son y para qué sirven? Esta mesa, y están aquí todos los ponentes, estará moderada por Consuelo Sáizar, licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, donde también estudió Ciencias Políticas y Administración Pública. Actualmente está adscrita a Harvard University como Research Scholar, es editora de libros, fue directora de la editorial Hus, socia fundadora de editorial Raya en el Agua y de Fondo de Cultura Económica, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura, y del Centro Regional para el Fomento del Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe, el CERLARC. Y además también tuvimos la suerte, es una buena amiga de la asociación y de la jornada, tuvimos la suerte de contar con ella estando en el público y solemos hacer cantera, que estamos aquí en el reino de la cantera, pues hacemos cantera y cuando nos interesa luego suben aquí el estrado. Y ahora Consuelo nos ha hecho el favor de moderar esta mesa. Yo, como siempre, les recuerdo que a los 45 minutos más o menos abrimos el micrófono y las opiniones y la mesa a toda la audiencia, y también el hashtag autor18 y seguirnos también por streaming a partir del enlace de la web de la Asociación de Escritores de Euskadi. Y las encuestas, si no van a venir o lo que sea, cojan las encuestas y, por favor, para nosotros es muy importante. Ya corto todo el rollo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la paciencia y le cedo la palabra a Consuelo Sáizar con un aplauso, por favor. Gracias. Ay. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Quiero, antes que nada, ratificar lo que afirmé antier en la conferencia de prensa. Celebro la continuidad de estas jornadas de encuentro y reflexión sobre el mundo editorial que, a base de éxito, hay que decirlo, esfuerzo y logro, se han colocado ya como una fecha importante de los eventos del mundo del libro. Muchas veces no apreciamos lo que sucede en nuestras ciudades y en ocasiones necesitamos que alguien de otras latitudes venga a ratificarnos que las cosas se están haciendo de muy buena manera. Y a mí me asombra la celebración de estas jornadas. Quiero felicitar muy especialmente a María Eugenia, a Beatriz y a todo su equipo, que son de un profesionalismo verdaderamente admirable. El libro es un objeto que seduce, que embruja, que fascina, que en algunos personajes o regímenes causa temor y rabia. El libro provoca, incita, genera, es memoria y es reflexión, preserva recuerdos y suscita lo inesperado. El libro es un ecosistema que reúne a todos aquellos que desean encontrar a sus pares y a los diferentes, que desean dialogar o fundamentar las razones de sus discrepancias, que desean leer prosa en silencio o gritar los versos que los han conmovido. El libro es un objeto en permanente transformación, como lo hemos visto aquí a lo largo de estas jornadas de reflexión, que convoca, reúne, atrae, con un poder social que ha quedado de manifiesto muy especialmente en los eventos culturales como el que nos está convocando en esta ocasión, que tiene un efecto social multiplicador en las ciudades que los acoge, lo vemos muy claramente en Bilbao, y en el lector, el escritor, el editor, que asisten con la intención de formar un espíritu crítico, así como para dialogar y debatir sobre el papel de los festivales literarios. Y no podemos dejar de mencionar que estamos justamente en el centro cultural donde tiene lugar el Festival Internacional de las Letras de Bilbao, Gutun Zuria. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Mi apellido es Sáizar y me dicen que Sáizar es un apellido vasco, entonces me he sentido muy identificada. Espero que eso contribuya a mi pronunciación. Los llamemos como los llamemos, las ferias, jornadas, encuentros, citas o festivales literarios, lo cierto es que estos eventos son una cita imprescindible ya a lo largo de los calendarios de muchas ciudades que, como Bilbao, han tomado la iniciativa de llenar de letras y música, palabras e ideas sus calles y plazas. Y para conocer aún más de sus diferentes propósitos, objetivos y características, insuficientemente estudiados desde la academia, es preciso decirlo, este mediodía me acompañan tres grandísimos y prestigiados conocedores de las diversas manifestaciones del evento que nos convoca.
Tengo el honor de presentar a Aslane Martín, quien es la responsable de la Mediateca BBK de Azkuna Zentroa, ese bellísimo centro cultural y espacio donde nos encontramos, y es también coordinadora del Festival Internacional de las Letras de Bilbao, Gutun Zuria, que el próximo mes de abril celebrará ya su 12ª edición, y supongo que este es el catálogo. Ese es el catálogo que hicimos con motivo del 10º aniversario del festival, que fue en el 2017. Es para darle corporeidad a las emociones, porque aquí hay una memoria colectiva reflejada. Decía que celebrará su 12ª edición, en mucho lograda gracias a la gestión espléndida, sensible y acertada de nuestra participante. Bueno, no nos acompaña Juan Insúa, lo estábamos esperando, aquí está su presentación, y lo lamento muchísimo porque Barcelona también es un polo, digamos, de encuentro de las letras, una ciudad con una inmensa tradición literaria y de diálogo, ahora manifestada desde un punto de vista independentista, que también sería muy interesante escucharlo, pero por razones personales no está aquí. Está Luis Posada, quien es director del Festival Literario Eñe. He tenido el honor de conocerlo ahora, pero he seguido su trayectoria desde hace tiempo, y es subdirector del área de festivales de la empresa de gestión cultural La Fábrica. Anteriormente ha sido director de Foto España, Festival Internacional de Fotografía y de Artes Visuales, y tiene una larguísima trayectoria porque ha sido asistente de dirección en el Centro Cultural de España en Lima, ha trabajado también como ayudante de dirección de una empresa de servicios integrales para el arte, y leo con cuidado su hoja de vida, como lo llaman los colombianos, porque eso nos da una idea de los intereses y las aportaciones que puede dar al festival que encabeza. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid y ha realizado estudios de posgrado de Gestión Cultural en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es un placer. Gracias. Last but not least, tengo el honor de hablar de Marisa Blanco, quien es para mí una de las más admiradas conocedoras de las diferentes esferas del mundo editorial. A su erudición literaria debemos el haber conocido autores de remotos mundos que han sido publicados en editoriales de distribución precaria y el haber profundizado en corrientes o movimientos literarios fundamentales. Ha dirigido con gran acierto diversos suplementos literarios y actualmente es la directora literaria del Festival Gutun Zuria. Pero podríamos hablar del canon de Marisa Blanco, el que ella creó al frente, con su exquisito gusto literario, al frente de suplementos míticos, siempre extrañados. Y es para mí emocionante y realmente digno de una profunda satisfacción el estar al lado de Marisa, a quien tengo la posibilidad de refrendarle mi admiración y mi reconocimiento. Bueno, el título de este encuentro es Festivales de Literatura. ¿Qué son y para qué sirven? Y creo que podríamos empezar, hemos hablado mucho antes de sentarnos aquí, pensando en todos ustedes y en quienes nos observan a través del streaming. ¿Qué son los festivales de literatura, mi querido Luis? Bueno, para mí, que vengo un poco del ámbito de la gestión cultural desde distintas disciplinas, cualquier festival es un acontecimiento cultural que tiene que surgir en un contexto geográfico y que tiene que atraer unos públicos interesados en la disciplina en la que trabajas. En concreto, como director de Festival Eñe, cuando concebimos el festival, nos damos cuenta que Madrid tiene una serie de citas literarias que son fundamentales, que son importantes, que todos conocemos, como es la Feria del Libro, que sin duda es una de las citas fundamentales vinculadas con el mundo del libro, pero nos damos cuenta que adolecía o necesitaba tener un evento que, más allá de lo que es la feria, pudiese congregar, pudiese reflexionar, pudiese pensar sobre el mundo de la literatura, pero más allá del mundo de la literatura. Y decidimos
En este caso, hace 10 años, nosotros estamos justo este año celebrando nuestros 10 años, desde una iniciativa privada como es la fábrica y buscando un socio como es el Círculo de Bellas Artes, un socio que bueno, pues veníamos trabajando ya con ellos en varias ocasiones, arrancar un acontecimiento cultural vinculado a la literatura que supusiese una cita más dentro del calendario, más allá de lo que es una feria como lo entendemos normalmente o como se desarrolla en Madrid. Entonces, es un poco la concepción, planteamiento y lo que nosotros quisimos poner en marcha con este festival literario. Alesne. Bueno, comparto lo que ha comentado Luis y en nuestro caso, además, estamos en un espacio físico que se crea como un espacio de encuentro en el que uno de los buques insignias es la mediateca. El ADN de la mediateca es la lectura y es la literatura. Y en el momento en el que se está diseñando cuál va a ser el proyecto de hoy actualmente Azcuna Centro A, pero de Alhóndiga Bilbao, una de los puntos sobre los que se reflexiona es toda la programación que tiene que existir en el centro y, evidentemente, muy ligado a la mediateca y muy ligado a ese ADN que decíamos de la lectura y la literatura, surge la idea de crear un festival literario internacional, porque, entre otras cosas, además, Bilbao en esos momentos, y me corregís igual alguno de los que estéis aquí, pero no existía un festival literario de esas características, ¿no? En el año 2008, incluso sin la existencia de este edificio que se abre en el año 2010, ya está en marcha el festival, ¿no? Entonces, eso también es otro guiño a cuál va a ser el proyecto de futuro del espacio y de los servicios que vamos a ofrecer a toda la ciudadanía, ¿no? Ese espacio de encuentro, además, significa, o queremos que signifique, todo lo que es la idea de crear comunidades, ¿no? En este caso, reforzar la comunidad lectora, reforzar la comunidad de espacios de encuentro con o alrededor de la literatura, pero que nos supongan, por ejemplo, en nuestro caso también, un impulso a las lenguas no hegemónicas, como en este caso puede ser el tema del euskera, ¿no? El también el poder proyectar en ese festival de literatura el hecho de que escritores que escriben en lengua vasca puedan compartir escena y escenario con otros escritores internacionales muy potentes. Ha sido un festival, o es un festival, que ha tenido distintas fases, hemos contado con distintos asesores, en estos últimos años nos ha acompañado, bueno, pues con mucho éxito Marisa Blanco, y creemos que es un festival que tiene que seguir creciendo y que además yo era una de las reflexiones que iba a lanzar sobre la mesa también, y es cuál es el futuro que nos espera a los festivales literarios, ¿no? Si realmente estamos en una fase, yo creo que tenemos que estar o debemos trabajar en una fase de sumarnos a otras expresiones artísticas que evidentemente lo que reflejan es la transversalidad entre las artes, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que voy lanzando. No, pero siento haberme extendido tanto. No, es muy interesante y nada más lo voy a dejar allí como un apunte antes de darle la palabra a Marisa. Hemos hablado hasta ahora, digamos, de estas transformaciones del libro como objeto físico, pero me pareció muy interesante que incluyeran este tema, como decía, insuficientemente estudiado teóricamente o desde la academia, porque al final de cuentas también ha habido una transformación del ecosistema editorial. Y es justamente los festivales los que han empezado a aportar otras dimensiones para la reflexión, para los encuentros, para el intercambio de ideas, para preservar lo que genera la lectura que casi siempre se lleva a cabo en soledad. Pero lo dejamos ahí para retomarlo luego. Marisa. Perdón. Bueno, primero de todo, déjame que haga yo también no por devolverte la generosa presentación, pero yo sí quiero subrayar, añadiendo lo que ha dicho el presentador, la enorme deuda que todas las personas que nos dedicamos a la cultura tenemos con Consuelo Sáizar. Yo conocí a Consuelo hace ya muchos años y me dejó absolutamente fascinada. Muchas veces le he dicho, fue amor a primera vista, porque
la vi con una determinación, con una fuerza, con una inteligencia, defendiendo lo que era el libro y lo que era la cultura, que yo pensé, con 3 mujeres como esta, la cultura sería como la política o la economía. Pero claro, no hay 3 mujeres como Consuelo. Su tarea en el área de la cultura ha sido enorme y no quería dejar de decirlo. Muchas gracias. Y luego, respecto a mis compañeros de mesa, hay un amigo poeta que siempre dice, la gente que nos dedicamos a la cultura somos amigos que no nos conocemos. Y es una gran verdad, porque es un área en el que no hay la competencia que hay en otras áreas, sino que lo que hay es complicidad. Realmente la gente que estamos implicados en el desarrollo de la cultura, en la promoción de la lectura, lo que queremos es conseguir los máximos para que ese objetivo que finalmente es atraer a un lector, poderlo conseguir. Así que, bueno, muy contenta en una reunión de amigos, y voy a hablar de los suplementos, digo suplementos, perdón, porque yo vengo del lado del periodismo escrito, pero al final creo que todos nos enfrentamos a los mismos problemas, es decir, aquí sí que no hay compartimentos estancos. Lo que pasa es que cada uno tiene unas características y se ha pervertido de una manera distinta, cada uno, ¿no? Entonces, los festivales literarios. Pues mirar, como directora del Gutunzuría, para mí ha sido una enorme satisfacción. Yo he crecido con ese festival en el sentido de que, acostumbrada a lo que es la prensa escrita, a divulgar la cultura por medio de la prensa escrita, he comprendido que en un festival no puede haber mediaciones falsas, porque a veces lo comparo con un espectáculo de ópera, por ejemplo, que es irrepetible. O sea, la gente, ¿por qué va al teatro o a la ópera? Porque lo que pasa en esas 4 paredes esa tarde no se vuelve a repetir. Habrá otra representación, pero no la misma representación. Entonces, cuando un lector, un aficionado a la lectura, tiene enfrente a su escritor, eso, desde mi punto de vista, es irrepetible, porque el escritor le da veracidad a toda su obra. Él está ahí para contar su verdad, para ser interpelado. Se pone nervioso, como se pone nervioso la persona que le entrevista. Es decir, apreciamos su humanidad, apreciamos su brillantez, apreciamos su inteligencia, y eso no nos lo quita nadie. Es una vivencia que tiene mucho que ver con la soledad de la que hablaba Consuelo, con la lectura, porque la lectura, no sé quién decía, ese nefando vicio, un escritor, Larvaux creo que era, no me acuerdo, es un acto solitario. Y es más, cada lector saca las consecuencias del libro que a él le han inspirado y que tienen que ver con su propia biografía. Hay quien dice que un libro no se completa hasta que está en manos de un lector, y algo de cierto hay en ello, porque el libro te completa a ti, la lectura nos completa. Entonces estamos en una operación en la que tiene que haber una dialéctica compartida, y yo creo que eso es casi lo más interesante del libro y de la lectura. Así que abogo por los festivales literarios como algo bastante verídico y bastante auténtico, porque para lo no auténtico de los encuentros y de la literatura, pues ya tendremos tiempo también de decirlo, ¿no, Consuelo? Sí. Cuando intercambiamos una serie de mails para preparar justamente este diálogo, hubo, por supuesto, una creación de conocimiento y de información a lo largo de la lectura de ese intercambio epistolar. Yo, por ejemplo, planteaba en mi experiencia como editora, empecé a asistir, tengo 57 años, puedo decirlo abiertamente, y empecé el primer festival al que fui, en la primera feria fue en 1980, todavía no era una editora profesional.
pero ya era una lectora que aspiraba a serlo profesional en el sentido que Carlos Monsiváis lo definía, alguien que empieza a leer un texto después de terminar el anterior. Prácticamente no pasan unas horas en las que uno retoma una nueva historia. Y he visto cómo a finales del siglo pasado y digamos un poco después de los 3 lustros que se han transcurrido en este siglo, han surgido diversas modalidades en las ferias del libro. Ha habido también una transformación, así como lo señalaba anteriormente, dentro del mundo físico del libro o de los festivales literarios. Encuentro algunos temas, por ejemplo, las ferias de ventas las ferias de libros que solo se dedican a la venta. Por ejemplo, en México fue el Palacio de Minería y solo era una venta de libros. Luego se enriqueció con presentaciones de autores. Creo que así es la Feria del Libro del Retiro. Posteriormente se añadieron, o ya tenían, pero no en nuestro idioma, las ferias de profesionales. En Estados Unidos son muy comunes, también la Feria de Frankfurt, en donde se venden derechos de autor o se venden algunos, digamos, van justamente los profesionales, autores o agentes literarios o libreros, pero de gran escala. Luego se añadieron las ferias con actividades, presentaciones de libros, entregas de premios, celebración de congresos sobre temas editoriales y o académicos. En ese sentido, por ejemplo, la Feria del Libro de Guadalajara ha basado su éxito. Es una feria en la que se convocan a bibliotecarios o a libreros o gente profesionales de la edición, pero también se venden libros, también se entregan premios, también se llevan a cabo una serie de eventos académicos. En este sentido, ¿qué futuro avisoran ustedes cuando cada vez más los eventos como por ejemplo, se transmiten por streaming, cuando cada vez más el proyecto, digamos, las comunicaciones se realizan a través de la parte de Internet? ¿Qué aportación encuentran ustedes en estos encuentros personales a través de su experiencia? ¿Cómo lo responderían? Marisa, para ir ahora. Pues mira, yo apoyo absolutamente todo lo que vaya a favor de la difusión de la cultura, porque creo que nos hace mucha falta. Pero desde luego no creo que sea sustitutivo de participar de ese evento. Es decir, yo algunos de mis mejores momentos como persona que se dedica a la cultura lo he vivido en las ferias. Adoro la Feria de Guadalajara, me parece una feria absolutamente maravillosa por todo lo que ofrece. Tienes la posibilidad de ver a escritores, de hablar con ellos, de comer con ellos, de cenar con ellos, no sé. Luego a la vez tienes un escaparate tan inmenso de obras que conoces a lo mejor, pero que no has visto nunca físicamente, no sé, lo ofrece todo, hasta un premio literario, que es el premio Rulfo, que ahora se llama Phil de Literatura, y en el que tuve el honor de ser jurado un par de años. Es decir, yo creo que esa es una feria que lo tiene todo, pero sobre todo lo que tiene es público, mucho público. Y eso me parece que no es... no sé cómo decirlo, nada lo puede sustituir. Hay una feria, por ejemplo, muy modesta desde el punto de vista de volumen, de negocio y de volumen, que es la de La Habana, que va a la gente a pasar el día, y yo casi diría que hasta la noche, porque como es gente que solo baila y no se acuesta, pues es que al día siguiente ves a los mismos con los mismos trajes, y están todos allí, pero están con la abuela, con los niños, hacen un picnic, te invitan si pasas por allí a dar... Entonces eso me parece maravilloso, porque es incorporar la cultura, incorporar el libro a la vida cotidiana, que es que no sabemos hasta qué punto somos responsables de que la gente no lea. Es que hay que leer. No, eso no es una opción. Es que si la lectura no es completa, pues tienes que leer para completarte, tienes que leer para ser crítico, para alimentar un espíritu crítico que es el que te hace fuerte frente a cualquier agresión, porque el individuo que
que no sabe es un individuo muy frágil en realidad. Entonces, estas ferias que incorporan masivamente a la familia, a la gente, y que en la que hay un intercambio real, humano, pues yo creo que eso no hay streaming que lo sustituya, sinceramente. Que no estoy en contra, ni mucho menos, porque creo que todo contribuye a esa difusión, ¿no? Yo estoy a favor incluso de los malos libros, por supuesto, porque si eso te lleva al hábito de la lectura, ya descubrirá el lector dónde está lo bueno, ya lo descubrirá y ya descubrirá lo que le gusta. Ahora, digamos que eso es a favor de la difusión, pero por lo demás el dato de Internet, bueno, también me gustaría decir una cosa, si me lo permites, y no quiero monopolizar, es decir, estoy a favor de todo esto, pero tampoco voy a declararme satisfecha, porque todo esto tiene que tener un objetivo prioritario. Si toda esta gran arquitectura de ferias, premios, festivales literarios, no están al servicio de la literatura y del lector, o sea, de la difusión de la lectura, no hemos hecho absolutamente nada a favor de la cultura. Y yo creo que, hablando de ferias y hablando de festivales, es imprescindible decir algo que es muy sencillo, pero que la oferta cultural no es la cultura. La palabra oferta ya te está llevando a otro concepto más, que es el mercado. Ojo, que yo no lo demonizo, porque me parece que el mercado tiene que hacer su tarea y que ayuda a la promoción. Pero no podemos confundir lo que es la cultura con lo que es la oferta cultural. Y no estoy hablando de cultura con mayúsculas, como dice mucha gente. Yo valoro muchísimo la cultura popular y la cultura historiográfica y la cultura en un sentido hondo. No hay que despreciar ninguna, pero la cultura es algo... Bueno, hay como, no les voy a contar lo que es la cultura, pero hay como 200 definiciones de cultura, no nos vamos a meter ahí. Pero la cultura es el gran patrimonio de cada individuo, el acervo de cada uno. Y eso hay que cuidarlo y hay que mimarlo como todo lo que es valioso. Entonces, sin despreciar nada, estemos atentos a que toda esa arquitectura, como digo, que crece en torno al libro, sea para una finalidad que ayude al individuo, que ayude al lector. No solo el libro y la cultura no solo son un negocio, tienen otros réditos importantísimos para el individuo y esos son los que yo, desde luego, de toda mi carrera profesional he defendido, ¿no? Interesante lo que señalas. Hay algo que estamos abordando aquí desde la Feria del Libro, pero que me gustaría también mencionar, dado la presencia de Luis y de Aslén, que son los festivales literarios. Y me pregunto si cuando se concibe un festival literario, y estoy pensando, por ejemplo, en este éxito absoluto que también ya se ha globalizado, que es el Hay Festival. No sé cómo lo pronuncian aquí, Hay Festival. ¿Cómo ha logrado convocar a nuevas audiencias, nuevos públicos, y los lleva justamente a lo que señalabas, a un interés, digamos, por la lectura desde diversos caminos marginales que los conducen al centro de la letra, ¿no? Que sería el libro. En México, por ejemplo, tenemos el Festival Internacional Cervantino, que surgió justamente cuando en un gobierno autoritario prohibieron la celebración de los entremeses cervantinos. Lo crean ustedes o no, a algún presidente mexicano troglodita le pareció que eran profundamente subversivos y que no se podían llevar a cabo en la Ciudad de México. Entonces se trasladaron a una de las ciudades más hermosas de mi país, que los invito a todos a que la visiten, llena de callejones coloniales, en donde ustedes sentirán que es una parte de España, una extensión de España. Además, con esta cosa churrigueresca que fue la aportación mexicana a la arquitectura, absolutamente admirable que heredamos o que tuvimos por parte
los conquistadores o de los colonizadores españoles, por no entrar en mayor, polémica. Y la ciudad es hace poco el Hay Festival, que ha sido itinerante en el caso mexicano, pero parece ser que afortunadamente ya se estableció en Querétaro, y quiero saludar aquí a una de las personas que se acaban de presentar con un éxito absoluto, Denise Dresser, una mexicana que ama los libros y que acaba de recibir el aplauso en un teatro de alrededor de 1,500 personas que asistieron a escucharla, interesados justamente en la palabra hablada, pero también que salieron a, espero, comprar tu libro y que se hayan vendido muchos allí. Se estableció ya en Querétaro, y Querétaro es una ciudad bellísima, como lo es Guanajuato, como lo es ahora Bilbao con estos festivales, como lo es el Hay, también se lleva a cabo en Segovia y en Cartagena, ciudades preciosas que invitan curiosamente. Espero que no sea el mismo circuito de escritores que se trasladan de una ciudad a otra, sino que se vayan enriqueciendo con diversas participaciones. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es la diferencia, digamos, sustancial entre un festival literario y una feria de libro que está como mucho más asentada en la definición o en las agendas, queridas? Bueno, desde mi modesto conocimiento del tema de las ferias, yo entiendo que, tal y como lo entiendo yo, en una feria se trata más, bueno, pues es el marketing, es la venta, aunque esté rodeada ahora en estos momentos de otro tipo de actividades, ¿no? Pero al final es más la industria editorial la que está presente. En el caso del Festival Internacional de las Letras de Bilbao, que es lo que conozco más directamente, nosotros lo hemos concebido siempre como un espacio de encuentro y un espacio de reflexión para poner encima de la mesa diferentes temas y abordarlos desde diferentes perspectivas, ¿no? Y al hilo de lo que comentaba anteriormente Marisa, ¿no? Sobre el tema precisamente de los públicos y tal, yo creo que es difícil olvidarse de la emoción que ves en las personas cuando tienen delante a un escritor de una forma tan próxima y tan cercana, ¿no? En el momento en el que están durante el festival en la firma de libros, que es un acto, pues bueno, pues que estamos muy acostumbrados a ver en diferentes contextos, la verdad es que se establece una relación que la gente está contándoles sus anécdotas de tú a tú al escritor, y se ve que hay una complicidad que difícilmente eso lo puedes conseguir a través de un streaming, ¿no? Está clarísimo. Pero sí que es cierto que evidentemente esa posibilidad tecnológica que tenemos hoy nos da precisamente la posibilidad de estar en Bilbao y estar viendo lo que está pasando, pues, en el Hay Festival de Segovia, que está muy cerquita, pero igual no puedes ir, o en el Hay Festival de Querétaro, ¿no? Entonces, yo creo que todo hay que verlo en su justa medida. Pero volviendo a tu pregunta, yo fundamentalmente creo que es eso, ¿no? Que el festival literario al final es un momento de encuentro y de reflexión, y aunque la lectura evidentemente es en soledad, después, cuando reflexionas, lo colectivizas con tus amigos, en tu familia, en tu trabajo, entonces, y en tu día a día, porque al final también te va calando y te va llevando a ser de una determinada manera o de otra, ¿no? Creo que nos deja también un pozo. Luis, cuando hablábamos, tú insistías mucho en: yo no quiero hablar solamente de ferias de libro, yo quiero hablar de festivales literarios. Bueno, también es porque es donde está mi experiencia. O sea, perdóname que lo haga evidente, pero me gustaría que profundizaras el porqué digamos, de establecer esta distinción. Sí, cuando habíamos estado previamente con esta conversación para ver cómo definíamos un poco la mesa, sí que es verdad que yo insistía mucho, porque es la experiencia que yo tengo al final en gestión de festivales, ¿no? Es digamos que mi ADN
dentro de los últimos años. Sí que es verdad que, claro, para mí un poco el festival, y lo voy a decir como lo decía el año pasado Antonio Lucas, que era el director literario, nosotros cada año en el festival tenemos un escritor-escritora que es el director literario, decía que un festival se tiene que vivir de alguna manera como una montaña rusa, ¿no? Con esa emoción de estar, de subir, de bajar, de cada momento no sabes qué vas a descubrir en el siguiente acto. Y yo creo que es un poco lo que tratamos de hacerlo desde los festivales, ¿no? Es, digamos, hacer ese espacio donde el encuentro genera reflexiones más allá de lo que es a lo mejor la propia obra literaria, ¿no? Que permite crear diálogos insólitos, encuentros entre autores que muchas veces no son puramente del ámbito literario y que permite profundizar más en el propio trabajo literario y en la propia persona, en el propio universo creativo de ese escritor. Entonces, por eso me parece fundamental que exista esos ejercicios de reflexión, que era lo que comentabas también, que permita indagar más allá de lo que es la pura presentación del libro. Hay una cosa que casi podría decirse como titular, yo casi prefiero que durante el festival la gente no lea, que sea el fin de semana que justo no lea, o sea, estoy a punto de decir, no leas, ven al Festival Leñe, o sea, lo que me interesa es que la gente venga, y es verdad que están las plataformas en streaming, que sin duda estoy a favor, contribuyen, divulgan y permiten disfrutar del festival desde otros ámbitos geográficos, pero sí que hay algo vivencial que lo tienes pues como cuando todos hemos ido a cualquier tipo de festival, como es un festival de música, que tienes que decidir si me voy a este acto o me voy al otro, que entras y de repente no te interesa tanto la conversación como pensabas o que ha derivado hacia un tema que te ha sorprendido. Esa ilusión, esa vivencia solo se puede tener en el momento en que estás allí, que es físico. Es verdad que la reflexión la puedes tener por el streaming y como festival soy el primero que en cuanto podemos y tenemos los recursos para hacerlo, me gusta que haya retransmisión en streaming para poderlo seguir. Eso me da audiencia, me da comunicación, me da a conocer el festival, pero lógicamente, de verdad, como se vive en esa tensión de montaña rusa, de subir y bajar, ¿no? Bueno, te da algo también que es muy importante, que es tener la memoria. Muchísimos de los encuentros son irrepetibles, pero tenerlos grabados y poder de alguna manera recuperarlos para volver a escuchar a la gente que te impactó o alguna idea que te sedujo, valdría muchísimo la pena. Bueno, pues estamos muy próximos a terminar, no tarda en llegar Joel, pero yo quisiera recuperar una de las cosas más importantes justamente de estos encuentros que públicos o que se vuelven privados, que son masivos, pero también son en bilateral cuando estableces una conversación, que son, que te vuelven a ti protagonista en cada uno de ellos, pero que también te vuelven testigo de momentos que vas a recordar y a guardar durante toda tu vida. Les pedí que pensaran a mis compañeros de mesa cuál ha sido, digamos, el momento irrepetible o el momento más memorable que han logrado incubar durante su asistencia a uno de los festivales. Y empiezo por compartir el mío. En 1985, yo tenía 23 años, salía por primera vez a una feria del libro, yo era directora de la editorial Yus, y me tocó ver algo que probablemente no dimensioné al estarlo observando y que lamento profundamente que no haya sido el momento todavía no haya habido, digamos, la cultura de la selfie o de la cercanía de una cámara fotográfica, porque no lo pude inmortalizar. Ver juntos y escuchar dialogar a Borges, a Arreola y a Rulfo ha sido probablemente uno de los momentos más impactantes a lo largo de mi vida, que han estado llenos de momentos memorables. Pero esa imagen que recuerdo, digamos, la contundencia física y verbal de Arreola, la timidez de Rulfo, que casi siempre susurraba. Hace rato le decía a Marisa que era como él, era una especie de ánima de Sayula, era como uno de sus personajes, etéreo prácticamente, una voz muy… Era un seductor, pero físicamente era así.
Y esta timidez llena de ironía o incluso de destrucción de Borges, para un joven de 23 años realmente fue memorable. Y quiero decir también que el más reciente ha sido conocer aquí, justamente hace 2 años, a un poeta que me ha impactado leerlo, que es Francisco Javier Irasaki. Es alguien que cuando leí posteriormente una descripción que hace ayer me enteré, gracias a Roberto, que es uno de sus mejores amigos, a Fernando Aramburu, y dice: vive en París un hombre bueno que está lleno de poesía y que habita las calles con sus palabras. Yo lloraba y recordaba justamente los momentos que había vivido aquí en Bilbao y entendí que un poeta de esas características, descrito por un escritor mayúsculo como es Aramburu, solo podía haberlo encontrado en un festival como este. Invito ahora, por favor, a Lasne que nos comparta su momento memorable de algún festival. Bueno, yo voy a poner otro punto de vista. Por favor, de eso se trata. Bueno, la verdad es que en los años que hemos tenido la suerte de poder haber disfrutado de conversaciones con Herta Miller, Claudio Magri, Soran Pamuk, Gao Xinyan, Juan Antonio González Iglesias, Ferrer Lerín, bueno, ha habido nombres importantísimos en nuestro festival que, bueno, tenemos la gran suerte de haberlos podido disfrutar. Ayer comentaba con Marisa que hay veces que me arrepiento de ser tan poco mitómana, porque prácticamente creo que tenemos muy pocas fotos con ellos y posiblemente me arrepienta después, no me he arrepentido ya, pero bueno, es lo que pasa. Yo lo que quería poner era un poco la parte más de las bambalinas del festival, ¿no? Y reconozco que ha habido momentos de bastante estrés, porque no viene, si llega, no llega, de repente ha caído del cartel que hacemos, ¿por quién lo sustituimos? Y esos momentos, la verdad es que dices, ¡buf!, hay que coger un poco de aire, respirar, siempre hay un plan B y sale, ¿no? Pero cuando llega el público al festival y ves que disfrutan tanto como tú, ¿no? Y tú estás pensando en todo ese esfuerzo que has hecho, no dices, bueno, pues merece la pena, ¿no? Porque la ciudadanía lo está disfrutando y nosotros trabajamos para la ciudadanía. Entonces, me parece que eso es lo que tengo que aportar. Exactamente. O sea, yo me sale mi lado gestor cultural. Hay muchos momentos memorables con muchas conversaciones que se te quedan grabadas y que te vuelven una y otra vez. Pero sí que es verdad que desde el trabajo de la gestión, que al final yo soy gestor, es el decir, este esfuerzo merece la pena el día que inauguras el festival, abres las puertas y hay gente y ves que la gente lo está disfrutando. Entonces, cuando se te pone la piel de gallina y cuando encima con todo el cansancio y el estrés que tienes casi se te saltan las lágrimas, decir, mi trabajo merece la pena. Es, en ese momento yo creo que es aparte luego lógicamente lo que es los contenidos específicos, pero es una sensación que es en todo evento cultural y que lógicamente es lo que te hace dar sentido al trabajo y al esfuerzo que se viene haciendo tú junto con tu equipo, lógicamente, y toda la gente a la que implicas. Sí, efectivamente, sí. Me alegra que hagas esa puntualización porque precisamente el festival es el fruto. Yo estoy ahora dando la cara, y Marisa también en la parte literaria de la gestión del festival, pero hay un número importantísimo de personas desde A a la Z, desde la limpieza, seguridad. O sea, es todo el personal de este centro el que está volcado en el proyecto. Marisa. Bueno, yo os voy a vincular mi recuerdo también a un personaje que ha citado Consuelo. Yo también era muy joven, tenía apenas 20 años y fui a mi primera feria del libro. Yo trabajaba en prensa escrita y empecé muy joven. Entonces me mandaron a la Feria de Frankfurt, que yo no tenía ni idea de lo que era la Feria de Frankfurt. Para mayor INRI, como estudiaba filosofía, lo que entonces se llamaba filosofía pura, estaba estudiando alemán en el Instituto Alemán y intentaba hacer mis preguntas en alemán. Y claro, cuando me contestaban en alemán comprendí que era imposible y que tenía que recurrir pues, a los idiomas que hablaban. Bueno, pues, pero aparte de la broma,
llegué a la feria y busqué pues, a una de las editoriales que yo conocía, que sabía que estaban allí, que era el Fondo de Cultura, porque el Fondo de Cultura Económica tenía, y bueno, todavía tiene librería en Madrid, pero además tenía una editorial, estaba sentada en Madrid, y el fondo publicaba muchísima filosofía, y entonces yo tenía bastante relación con la gente del fondo porque iba allí a comprar los libros. Entonces entré en el fondo y me presentaron a Juan Rulfo, que era un viejito maravilloso de pelo blanco, con siempre un cigarrillo, ¿verdad?, en la comisura. Cuando se podía fumar dentro de los espacios. Sí, entonces se podía fumar. Bueno, y yo había leído a Rulfo, porque desde niña he sido una lectora compulsiva, me había leído sus obras, sabía quién era Rulfo, pero no tenía ni idea de quién era Rulfo, porque era muy joven y bueno, para mí era un escritor que no me había impactado como me impactó después leer sus libros. Y él automáticamente debió comprender mi ignorancia y le pareció maravilloso, porque se hizo súper amigo. Íbamos a todas partes juntos, nos íbamos a comer, nos íbamos a tomar una cerveza, nos íbamos a tomar un café. Y nos fuimos juntos con el director del fondo de entonces, que no me puedo acordar quién era, a Heidelberg. A ver pues lo que es la universidad. Claro, habían estudiado ahí Hegel y una serie de filósofos que yo pues valoraba muchísimo porque estaba estudiando. Y Rulfo, pues le pregunté una pequeña anécdota, le dije, ¿has visto ya a Vargas Llosa? Porque ese año se dedicaba a la feria Vargas Llosa. Y me dijo, no, porque ahora habla en inglés. Estaba muy ofendido porque Vargas Llosa había hecho la introducción o el pregón de apertura, lo había hecho en inglés y estaba negro. Y bueno, tú hablas de testimonio gráfico. Deben existir en alguna parte de México cientos de fotos mías con Rulfo, porque el director del fondo era un obsesivo de la fotografía y hacía en cada minuto nos estaba haciendo fotos. Y yo digo, ¿dónde están esas fotos de Rulfo conmigo, ¿no? Y la verdad fue mi primera feria y es la que, lógicamente también por ser la primera, más me marcó, aunque me lo haya pasado mucho mejor en la de Guadalajara. Porque eso, las juergas que yo me he corrido en Guadalajara, dicho sea respetuosamente, juergas muy intelectuales todas, pero no me lo he pasado mejor en ningún lugar. Y ya como anécdota, así ya abusando de su tiempo, el año que fui jurado del premio Rulfo, precisamente, que éramos todos, estaba rodeada de catedráticos, de gente muy intelectual, de verdad, pues nos invitan a un espectáculo y nos invitaron a ver a Juan Gabriel, que era pues como aquí Rocío Jurado. Y claro, todos, gente absolutamente, bastante circunspectos algunos y demás, todos nos miramos cómo nos llevan a este concierto. Es que no lo entendemos. Bueno, tendríais que ver cómo acabamos. Bailando en torno de Juan Gabriel, dando brincos, haciendo... Bueno, nos dieron las tantas. Y bueno, eso también para evidenciar lo que es el contacto humano y lo que aportan estos encuentros, que no solamente cumplen su objetivo central, sino que esa comunicación, esos encuentros, ese conocerse entre distintos países, distintas culturas, yo creo que eso es un privilegio poderlo vivir, ¿no? O sea que, bueno, este es mi recuerdo. Bueno, pues todos ustedes están invitados a Guadalajara a correr una juerga, a hablar de libros. Pues lamentablemente no puedo prometerles que estará Juan Gabriel porque ya falleció, pero podremos llevarlos a alguna, podremos sustituir con algo. Sí, abrimos al público ese concepto de las juergas culturales. Oye, habrá que hacer una mesa. Beatriz. Solamente una cosa. Sí. Yo quiero, porque me ha gustado mucho una pregunta que se ha hecho en uno de los coloquios anteriores, el que hablaba de las manzanas buenas, las manzanas malas, y por qué nos vamos a las malas en lugar de a las buenas. Es una pregunta que yo me hago constantemente. ¿Por qué escritores, voy a ser venial en el calificativo, por qué escritores perfectamente prescindibles atraen a tanta gente?
mi calificativo preferido es deleznable, pero no lo voy a usar aquí. Hablo de escritores perfectamente prescindibles. ¿Por qué atraen a tanta gente? Y eso creo que es una pregunta que nos tenemos que trasladar todos, porque ahí estamos implicados todos. Somos una sociedad autosatisfecha y hay que huir de esa autosatisfacción porque eso nos empobrece. La lectura es esfuerzo y esto no podemos olvidarlo. Es decir, me acuerdo de Ana María Matute cuando hablaba de la literatura infantil. Era maravillosa Ana María. Y entonces te decía, la literatura infantil es terrorífica. Los niños mueren de hambre. Blancanieves la asesina a su madrastra. La sirenita pierde la voz. La reina de las nieves era terrorífica. Bueno, pero los niños lo leen y eso les ha formado como lectores. Es decir, no tenemos que eludir la dificultad, ni la tristeza, ni el dolor. Todo está en el libro. Entonces, yo creo que eso como sociedad nos lo tenemos que plantear. La literatura es entretenimiento, pero te tienes que entretener mejor. Leer es absolutamente divertido y cuanto mejor es el libro, más divertido es. Pero tenemos que exigirnos, ¿no te parece? Bueno, Luis, les dirían que para eso también están los festivales literarios. No, bueno, pero eso estamos también un poco todo el sector, desde quien trabaja en gestión, en edición y demás, tenemos una responsabilidad y cuando haces un festival y tienes una dirección literaria, es precisamente un experto que puede poner un sentido a todo un programa, que no es cualquier acto se pone en el programa, sino que no es una que hay una ocurrencia. lógica y digamos, hay un discurso y estás ofreciendo un producto de calidad. Una cartografía, digamos, de conocimiento. Oigan, no sé si tengan preguntas, porque hemos resultado... Sí, voy a abrir el turno de preguntas. Que estoy aquí con el móvil, ya pensarán, ya puede dejar de hacer sus cosas, ¿no? Pero es porque estoy abriendo, hablamos siempre de la etiqueta Autor 18, que la gente pregunte y tal, y bueno, hilando un poco, voy a intentar conectar la mesa anterior que moderaba Maribel con esta mesa, con una pregunta que se hacía en ese momento en Twitter, aquí está, que es Asier B. Polo, desde aquí le agradecemos que haya puesto esa pregunta. Hablaba sobre los audiolibros, pero creo que también, porque Marisa ha hablado de que hay que leer y que hay que hacer lectores, y creo que viene bien. Hablaba si se podría debatir si un audiolibro se lee y explica. Parece que el audiolibro incrementa el consumo de narraciones, pero no de lectura en sí. Y decía, ¿qué opinabais? Yo traslado de momento, luego si Maribel quiere hacer alguna aclaración, pero en el sentido de los audiolibros, los festivales, ¿son capaces de crear lectores o simplemente de afianzar lo que ya hay? Que tampoco es mala idea, pero si realmente se pueden fabricar nuevos lectores, estas nuevas formas. No está mal de preguntar. Por favor. Yo sin duda creo que sí puede crear nuevos lectores. O sea, digamos, en el descubrimiento está en la facilitar el acercamiento al producto está el descubrimiento, y cualquier cosa que se organiza, bien sea tipo festival, bien sea una plataforma que te permite ese acceso, te da la posibilidad de acercar a nuevos lectores. Es, digamos, para mí, sin duda, sí. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, a mí me han convencido ayer porque yo no soy lectora de audiolibros ni de soportes digitales, prefiero, también probablemente por edad, prefiero el papel. Pero alguien me comentó a mí ayer que alguien que tenía problemas de visión, que le había salvado el audiolibro. Claro, no, solo pensamos en nuestras necesidades, somos así de brutos, y hay gente que tiene otras. Por lo tanto, el audiolibro me parece positivo, como todo lo que ayude a difundir la lectura. Pero también quiero decir una frase que es de Alberto Mangel, el autor de La historia de la lectura, que es un libro absolutamente maravilloso y que les recomiendo a todos. Mangel dice, con un libro y una cama, solo necesito un libro y una cama para sentirme como en casa. ¿Se puede pedir más a un objetito como es el libro? Pues no, el libro sigue siendo un objeto absolutamente amoroso, vamos, creo yo. Bueno, yo nada más quisiera precisar, creo que al libro lo tenemos que ver sí como una alternativa. La gente cree, yo solo quiero leer libros en papel,
porque puedes conseguirlos, porque puedes tenerlos, porque puedes pagarlos y porque puedes transportarlos. Pero también es un recurso, y es un recurso para las personas que tienen, como lo señalaba Marisa, problemas de visión, gente que ha sido lectora compulsiva toda su vida y que en algún momento dado decide seguirlo siendo, pero con una alternativa. Y yo por eso agradezco, en nombre de Julia, mi esposa, que está aquí, porque ella perdió un ojo, es una lectora absolutamente compulsiva y decidió tomar la alternativa del audiolibro. Y le ha salvado la vida porque le puede seguir leyendo las novedades y los libros que desea, leyéndolos, es decir, escuchándolos. Probablemente no es la primera posibilidad que tomaríamos, pero yo agradezco que existe esa alternativa, porque yo empecé a leerle y después me tuve que trasladar a Cambridge a estudiar el doctorado. Ella se quedó allí, pero tuvo la posibilidad del audiolibro. Así que, Javier, muchas gracias por todo el esfuerzo que está haciendo Storytel. Bueno, tenemos aquí una pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Arantxa, un gusto. Bueno, quería hacer un comentario por el tema de las manzanas, que ha salido como 2 veces ya. Y, o sea, yo tengo como la impresión, bueno, yo soy escritora y aparte tengo una iniciativa emprendedora relacionada con literatura y demás, y con creación literaria. Y yo tengo esta sensación, yo que me gusta mucho la poesía, que me gustan mucho los autores clásicos, que me encanta ir a la ópera, por ejemplo, que todas estas narrativas hemos generado, o se ha generado desde el sector, un distanciamiento de ese consumidor que no es como, no sé, como que, ¿cómo te diría yo? Ese consumidor habitual, ese consumidor esporádico que se ve Juego de Tronos y que se ve la novela de amor, ¿no? Esa gente, colegas míos, amigos, gente normal, mis padres, gente que consume historias, pero que siente que este tipo de narrativas distan, ¿no?, de su capacidad intelectual. Y yo siento que podríamos hacer todos un esfuerzo por decir, oye, la poesía la puede entender cualquier persona. O sea, no estamos nosotros en un podio de los grandes escritores, ¿no?, los grandes novelistas. ¿Cómo hacemos para acercar a ese lector, ¿no? Yo siento que aquí se puede hacer como cierto trabajo y una historia de eso. Por ejemplo, con el tema de la ópera, o sea, es como, no, eso está muy arriba intelectualmente, no lo voy a entender, no me va a gustar, no me va a disfrutar. Igual es que se están generando una serie de barreras que podrían reventarse, ¿no?, y crear mayor fluidez y acercar ese público a otras narrativas, etcétera, etcétera. No sé si me he expresado muy bien, pero gracias. Bueno, los festivales literarios son justamente una posibilidad de hacer mucho más amables los acercamientos, porque recuerdo que hicimos una encuesta en Conaculta. En México los libros de texto para la primaria y la secundaria son gratuitos. Eso es una conquista de la Revolución Mexicana, pero tiene, digamos, un efecto colateral. La gente no adquiere la cultura de acudir a una librería y le parece un espacio intimidante. Va a llegar y qué libro va a pedir y tal vez el vendedor va a pensar que es ignorante porque va a buscar libros, digamos, de una bibliografía elemental. Entonces nos dimos cuenta que había que apostar mucho más por los festivales literarios y por las ferias del libro, en donde los libros están abiertos para que todo el mundo los tome, para que lea la cuarta de forros, para que vea si la tipografía le acomoda, para que sepa pueda intercambiar algunas palabras con los autores. Y es un acercamiento formidable, democráticamente admirable, en donde todos los que de alguna manera tienen, las personas que describes, Arantxa, pueden estar en contacto con una posibilidad alterna de acercamiento a la cultura y de creación de comunidad. Sí. Bueno, no, perdona. No, yo pongo simplemente un ejemplo, ¿no? O sea, el año pasado, justo en este fin de semana, estábamos en la Plaza Mayor montando un ring de lucha dialéctica para celebrar los 400 años de la Plaza Mayor,
y pusimos al Chollín, que es un rapero que tiene cantidad de chavales seguidores, bueno, es poeta y como dentro del género de la poesía podemos meter también el rap, y lo pusimos en un mano a mano con Manuel Vilas. O sea, digamos que el público que venía por el Chollín no sabía ni quién era Manuel Vilas. Eran chavales de 15 a 21 años, súper fan y al final se fueron con una impresión y se fueron sabiendo quién era Manuel Vilas, y espero y quiero creer que alguno de ellos haya comprado Manuel Vilas y se lo hayamos permitido descubrir. Esos encuentros insólitos es lo que creo que tenemos nosotros el poder de hacerlo siempre desde la calidad y desde digamos, una cabeza pensante. No soy yo, es el director literario también quien lo hace, que es el que tiene un criterio verdaderamente literario, pero nosotros tenemos que fomentar ese tipo de actividad. Lo pongo como ejemplo simplemente, esto lo podemos extrapolar a otros muchos formatos de actividades que van más allá de la típica presentación del libro, que efectivamente te van a ir a los que tienes en las 4 bases de datos que lo has mandado, los autores que son seguidores de ese, pero no vas a llegar a nuevos públicos. Entonces, en los nuevos formatos de actividad está el éxito de los nuevos públicos también, y es a los que tenemos que llegar. Tenemos que currarnos, por decirlo de alguna manera, el pensar qué otras actividades podemos plantear y qué podemos para diversificar esos públicos. Es una responsabilidad que creo que tenemos que tener. Sí, totalmente de acuerdo. Comparto, vamos, totalmente lo que comenta Luis. Yo creo además que dentro de Gutun Zuria es uno de los retos, pero lo que ha comentado Arantxa, has dicho, ¿verdad? A mí me ha hecho reflexionar sobre otro tema, que es precisamente, creo que la unión entre la cultura y la educación, ¿no? Y el conseguir o tener una figura de mediación que precisamente haga llegar o nos permita, cuando se presentan ese tipo de barreras, ¿no?, de esto es demasiado elevado para mí, no lo voy a entender. O sea, creo que ahí tenemos un trabajo importante también a realizar, ¿no? Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. La verdad es que este concepto de abrir melones, que suelo utilizar bastante, este año también ha salido, y a medida que vamos hablando se van abriendo. Pero sí, porque vamos, yo creo que nos hemos dejado también muchas cosas, pero bueno, enlazando se va cogiendo. Simplemente no lo he dicho en la introducción, pero sí queremos desde la organización y agradecer también el presente que nos ha hecho Gutun Zuria, ese catálogo de los 10 años que lo tienen todos los asistentes. No lo he dicho al principio y quiero que quede claro. Muchas gracias por el regalo. Gracias. Muchísimas gracias a Consuelo, esa persona que es propensa a ser feliz. Me encanta. Es siempre muy bueno estar cerca de gente así. Y muchísimas gracias a los ponentes. Seguimos a la 1:15 con la siguiente mesa antes de comer. Un aplauso para todos ellos y continuamos. Gracias.